hagamos una pequeña recapitulación de lo que vimos, yo creo que hace 2 domingos atrás. 2 domingos atrás estuvimos hablando de un personaje bíblico que es mencionado en los héroes de la fe. Es el tema que hemos venido trabajando. Y este personaje bíblico me impacta mucho. ¿Por qué? Porque es un personaje que comete tantos errores, tan simples entre comillas, pero tan trascendentales, que muchas veces creo que nos vemos, o yo me veo muchas veces reflejado en las actitudes que él tiene. No en los pecados específicos que él cometió, pero en las actitudes. Cuando estudiábamos Sansón, descubrimos que Sansón tenía un propósito. Dios le dijo a papá y a mamá de Sansón: mire, les voy a dar un hijo para que ese hijo se convierta en un juez de Israel. Y ese hijo va a ayudar a liberar al pueblo israelita de la mano de los filisteos. No sé si ustedes se acuerdan que había un ciclo que nosotros veíamos en la vida de Sansón y en la vida de todo el pueblo de Israel. El ciclo de ellos están bien con Dios, están siguiendo los planes de Dios, la voluntad de Dios, y empiezan a prosperar. Les empieza a ir bien en la vida, empiezan a fructificar, empiezan a multiplicar. Y entonces bajan la guardia, ya no empiezan a ir a los domingos tan seguido a la iglesia, ya no sacan el libro de las enseñanzas de Moisés todos los días, ya no oramos todos los días, y poco a poco nos vamos desviando paso a paso hasta que nos encontramos completamente lejos de Dios. Y Dios permitía que pueblos vecinos se levantaran y los conquistaran. Y una vez el pueblo vecino los conquistaba, ¿a que no adivinan qué pasaba? ¿Qué pasa cuando tú y yo nos encontramos en problemas? ¿Qué es lo primero que hacemos? Empezamos a orar, ¿verdad? Dios, ayúdame, Padre, de verdad que en esta sí, Padre, si me sacas de esta situación, serio que no vuelvo a tener ningún pecado. Señor, si me sacas de esta situación, serio que vuelvo todos los domingos a tu iglesia. Señor, si me sacas de esta situación, en serio que empiezo a orar o a predicar. Y Dios los salvaba. Y entonces volvían a el estatus de estar bien. Y volvía el ciclo. Y en ese ciclo es donde nos encontramos en la historia de Sansón. Ahora, Sansón era una persona a la cual se le mandó, Dios le dijo a papá y a mamá, le dijo: este niño que va a nacer va a tener un voto nazareno. No es porque haya nacido en Nazaret, eso lo explicábamos la vez pasada. El voto nazareno implicaba varias cosas, pero las más destacables para que tengamos presentes es que no podía tomar nada que contuviese licor, ni ninguno de sus productos derivados. No podía tomar uvas, por ejemplo, no podía tomar vinagre. Para los que les gusta adelgazar a punta de vinagre. No podía cortarse el cabello. Tenía que mantener su cabello largo porque era la señal de que estaba con Dios. Gracias a Dios ya ese voto nazareno no existe, porque si no nos mirarían algunos y dicen: ese no está con Dios. Y el otro punto importante es que el nazareno no podía acercarse o tocar muertos, cadáveres. Así que en la primera mitad del libro vemos que Sansón nace, él tiene un milagro, él tiene un privilegio muy importante, que es la fuerza. Dice que estando en su casa, un día decide irse a la tierra vecina y allá ve una chica muy bonita. ¿Y qué decide hacer? Se devuelve y le dice: papá, mamá, yo quiero esa chica. Y papá y mamá, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan los que estuvieron acá? Papá y mamá le dicen: ¿cómo tú vas a ir a buscar una chica en el pueblo enemigo? Esos filisteos son los que nos han venido pidiendo los impuestos, nos han venido matando a nuestros hijos, es los que nos han venido robando los productos, y tú vas a sacar una chica para ti de ese pueblo. No hay nadie acá que pueda
que pueda estar en tus ojos para que te guste. Y Sansón dijo, no, la quiero. Mi pregunta con respecto a todo esto era, ¿de qué lado estaba Sansón? ¿Del lado de su propio pueblo donde Dios le había dicho algo? ¿O estaba en busca de su propio deseo? Y es algo que me impacta mucho de Sansón, porque Sansón tiene una característica muy importante, que tú y yo en muchas ocasiones las mostramos. Y es que la mayoría del tiempo tú y yo estamos de nuestro lado. Mira a la persona que tienes allí al lado, al frente, y dile, yo estoy siempre de mi lado. Y esto me parece impactante. ¿Por qué? Porque Dios había dado instrucciones claras. Dios te dice, no hagas esto. Mi pregunta es, ¿por qué lo haces? Les pongo el ejemplo. Deuteronomio capítulo 7 versos 3 al 8. Dios le dice a Moisés, los que estamos viendo todo el transcurso de Israel, de Egipto a Canaán. Deuteronomio es una recopilación de las personas que van a entrar a la tierra prometida, y les hace un recuento de absolutamente todas las leyes, las normas, los estatutos que el pueblo debe guardar. Y mire lo que dice en Deuteronomio. Está hablando allí. Moisés dice, tampoco deberás emparentar con ellas, las naciones que están allí. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme para seguir y servir a dioses ajenos. Entonces el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y los destruirá en un instante. La razón que Dios da al pueblo de Israel para que no se case con extranjeros es clara. No es porque el pueblo de Israel sea mejor, sea superior, tenga un estatus moral diferente, no. La razón por la que Dios le dice, mira, no des a tus hijos a las hijas extrañas, es porque el amor prohibido corrompe tu vida. Y ese amor te lleva a apartarte de Dios. No sé si ustedes alguna vez han escuchado personas o han visto personas que hacen locuras por amor. Por amor una persona deja de hablarle a toda su familia, porque a su esposo no le cae bien su familia. Entonces le dice, tú no vuelves a hablar con ellos. Por amor, una de las parejas comete crímenes. Es increíble. Hace algunos años atrás escuchaba la historia de una señora que trabajaba en una prisión, que entró en una relación amorosa con uno de los presos. Y la señora lo ayudó a escapar. Y cuando lo ayudó a escapar, salieron de la prisión, eso fue de Hollywood, llegaron a un lugar, ahí los cercaron, la chica termina matando a un tipo para poder liberar a su prometido y terminan los dos en la cárcel. ¿Por qué hizo esto esta señora? Diga conmigo, por amor. Por amor las personas se dejan maltratar física, verbal o emocionalmente. Porque decimos, no, es que yo lo amo, pero mira cómo te habla, mira cómo te grita, mira cómo te irrespeta, pero es que yo lo amo. Por amor cambiamos nuestra fe. Esposo se levanta el domingo en la mañana, amor, nos vamos para la iglesia, no, nos vamos a hacer deporte. Amor, ¿vamos a orar? No, nos vamos a ir a ver una película. Amor, ¿vamos a ir a la escuela bíblica este jueves? No, tenemos una cita romántica. Y todo parece bueno, pero poco a poco ese amor va cambiando tu fe en lo que debe estar. Y poco a poco te empiezas a ¿qué? A desviar. Esto pasa con todas las cosas a las que amamos. Es por eso que es tan importante que tú y yo escudriñemos nuestro corazón. Pregunta, ¿qué te roba a ti el sueño? ¿Qué te llena o te quita la alegría?
¿Qué te motiva a levantarte todos los días? Y yo no quiero sonar religioso, pero si la fuente de esas emociones y esas acciones no es Dios, es una persona, es una idea, es un concepto, es una situación, déjame decirte que estás en idolatría y te estás apartando ¿de quién? De Dios. Pues así le pasó a Sansón. Vio una chica y le gustó y decidió casarse con ella. Y mira lo que dice después en el Nuevo Testamento, 2 Corintios, capítulo 6 del verso 14 y 15, porque nuevamente Pablo está diciendo, no se unan con los incrédulos en yugo desigual. Pues miren la pregunta, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común los creyentes con el incrédulo? Y yo no quiero ser extremista, pero qué comunión, qué concordia, para utilizar la misma palabra que está ahí, tienes tú con las personas que abiertamente no profesan tu misma fe. Eres de aquellas personas que no le ve problema, no le ve obstáculo, te encanta hablar con la misma persona, sabiendo que esa persona hace todo lo opuesto a que tu fe te dice que tienes que hacer. Ahora tú me podrás decir, pastor, pero tenemos que predicarle a los inconversos, tenemos que amar a los inconversos. Sí, pero no tenemos que pasarnos con los inconversos, porque hay un dicho que dice, el que anda en la miel, muchas cosas pueden pasar. Si tú te mantienes con ese mismo círculo de amigos, de los cuales solo hablan de obscenidades, groserías, machismos o chismes, ¿qué es lo más probable que pase en tu vida? Que tú y yo empecemos a hablar de la misma manera, a pensar de la misma manera. Y Dios dice por eso, no te unas en yugo desigual, para nada. Ahora, es interesante porque estamos viendo solo un pequeño resumen de lo que pasó en la anterior parte de la historia de Sansón. Si tú eres padre, ¿cuántos de los que están acá son padres? A ver, que levanten la manito. Listo. Pregunta, padre y madre, ¿qué estás haciendo tú para facilitar o prevenir que tus hijos se unan en yugo desigual? ¿Sabes el nombre de los amigos con los que se frecuenta tu hijo? ¿Sabes el nombre de la novia de tu hijo? ¿Sabes el nombre del novio de tu hijo? ¿Sabes quiénes son esas personas? O sencillamente les dices, vayan, que con tal de que no hagan nada malo, está con tus amigos y no importa. Tu posición como padre es importante para el futuro de tus hijos. En la historia de Sansón, los padres, ¿qué hicieron? Le dijeron, Sansón, no vayas a casarte con esta chica, no te conviene. Pero Sansón dijo, yo la quiero y no me importa y tráigamela. Y los padres terminan cediendo. ¿No les parece que es muy parecido a la realidad cuando me imagino el teenager arranca, papá quiero esto, papá quiero esto, papá quiero esto, papá quiero esto, papá quiero esto? Después de la 80ª vez que te dice papá quiero esto, ¿qué termina siendo papá o mamá? Está bien, tómalo. En la historia vemos que en ese transcurso, porque es que Sansón comete tantos errores, va caminando al encuentro de esa chica que le gustó en la ciudad y dice que decidió apartarse del camino y empezar a caminar por un viñedo. ¿Cuál era el voto nazareno? Que no tenía que comer licor y no tenía que comer uvas. Dígame para qué Sansón tenía que arriesgarse. Y eso me pregunta Dios a mí y Dios te pregunta a ti, ¿para qué te arriesgas? Tú sabes que tú sabes que eso está en el límite de lo que no le agrada a Dios. ¿Para qué quieres caminar a la cuerda floja y decir, yo sí puedo,
yo no me voy a corromper, yo estoy tranquilo en mi situación. El ejemplo más claro de esta ilustración es, yo no me imagino a un piloto de avión diciendo, ¿cuál será la mínima cantidad de gasolina que necesito para llegar de Miami a Filadelfia? No, el piloto dice, yo le echo hasta donde no más pueda, porque no quiero quedarme a mitad del camino. Y nosotros vemos el peligro y lo que preguntamos, lo que pasa en nuestra mente es, ¿hasta dónde me puedo acercar antes de pecar? Y así estaba Sansón. Y Sansón va y camina. Y entonces en medio de eso, Sansón se encuentra con un león, lo mata, termina en la ciudad. Después se devuelve y en el camino a su tierra, ¿qué decide hacer Sansón? Desviarse a ir a mirar cómo había quedado el león que había matado. Nuevamente, uno de los votos nazareos, ¿cuál era? No tocar muertos. ¿Para qué él iba a mirar el león muerto? Y aún así, después de que mira el león muerto, no solo ve el cadáver del león, ve que hay un panal de abejas y hay miel y decide comer del panal de abejas. Yo no me imagino a ninguno de nosotros con la capacidad de extender nuestra mano, a no ser de que estuviésemos en una condición extrema, de la cual creo yo que nunca vamos a estar, pero no me imagino a alguien capaz de coger de un cadáver comida para alimentarse. Y vemos mil y mil cosas en la primera parte. ¿Y se acuerda dónde quedamos en esa primera parte? En que Sansón, después de todos los problemas que hace, termina destruyendo una ciudad después del intento fallido de matrimonio. Y dice que pasa 20 años siendo un juez de Israel. Termina nuevamente como cerca a Dios. En grandes rasgos, esa es la primera mitad de Sansón. ¿Les parece si continuamos ahora sí con la segunda parte? Abre tu Biblia en Jueces, capítulo 16, es donde vamos a acampar prácticamente todo el sermón. Y dice Jueces capítulo 16 en su verso 1, nuevamente aparece esta frase. En otra ocasión, Sansón fue a Gaza. ¿Y qué pasó? Diga conmigo, y vio una prostituta y tuvo relaciones con ella. Nuevamente, ¿por dónde está Sansón? En una ciudad enemiga. Y nuevamente, ¿por dónde fue tentado? Por sus ojos, por una mujer. Nuevamente vemos exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan el paralelismo de la primera etapa? En Jueces capítulo 14 vemos que dice que también en cierta ocasión Sansón fue a Timat, una ciudad enemiga, y vio allí a una mujer filistea. Al volver a su casa les confesó a sus padres, allá en Timat vi a una filistea y yo les ruego que la pidan para que sea mi mujer. Ahora miren la importancia de lo que acaba de suceder acá. En la primera instancia, Sansón ve y ¿qué hace? Se devuelve y le dice a papá y mamá, vi a alguien que me gustó, tráiganmela. Pero en la segunda instancia, ¿qué hace? Vio y ya no le dijo a nadie. Ya no fue y le dijo, papá y mamá, quiero a esta chica. No. Vio y vio, ni siquiera vio una mujer para casarse. Ni siquiera vemos a Sansón diciendo, voy a ir a mirar una buena chica para hacer una familia. No, Sansón salió a buscar ¿qué? Diversión. Y en esa diversión ve a una prostituta y termina durmiendo con ella. ¿Qué me lleva a pensar esto?
el pecado siempre te llevará a hacer cosas más graves de lo que tú pensaste hacer. No puedes decir, es que yo solo voy a hacer esto, yo solo voy a hacer lo otro, yo solo digo mentiras, es lo más malo que yo hago. Porque una vez tú y yo nos acostumbremos a una clase de pecado, ¿qué terminamos haciendo? Y yendo mucho más allá de ese pecado. ¿Qué posición tenía Sansón en ese momento? Sansón era todavía un juez de Israel. Imagínate, todo el mundo veía a Sansón, su pelo largo, y decía, ese es el representante de Dios en la ciudad de Israel. Esa es la persona con la que Dios se comunica para hablarle al pueblo lo que tiene que hacer. Eso es lo que hace un juez. Un juez, venían los casos, venían los problemas y él determinaba lo que se tenía que hacer. Y la palabra de él era palabra ¿de quién? De Dios. Así que me da mucha impresión que Sansón lo único que tuvo durante 20 años fue una apariencia externa. Su cabello largo, bien bonito, para que todo el mundo pensara que él seguía con su consagración, pero al final de cuentas era una sola fachada. Y a mí muchas veces esto me cuestiona porque hay muchos seguidores de Cristo que nos volvemos de la misma manera. Solo somos fachadas. Personas que van a la iglesia, personas que las vemos levantando las manos, las vemos cantando, personas que las vemos buscando en la Biblia, o por lo menos leyendo de la que tenemos aquí en la pantalla. Pero ¿y qué pasa en el lugar secreto? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa cuando nadie te ve? ¿Qué es lo primero a donde tú vas? ¿Qué es lo primero que te interesa hacer? Porque es en el lugar secreto donde realmente tú y yo somos las verdaderas personas. Y Sansón aprendió, diga conmigo, aprendió a mantener una fachada. Mira a la persona que tienes al lado y dile, no aprendas a tener una fachada. En este proceso, Sansón está durmiendo con esta persona, se queda a dormir y continúa la historia. En Jueces 16, verso 2 al 3 dice de la siguiente manera: alguien fue a decirle a los habitantes de Gaza que Sansón estaba allí, así que ellos fueron y rodearon la casa y toda la noche estuvieron vigilando sigilosamente a las puertas de la ciudad, pues decían, mañana cuando salga el sol lo mataremos. Pero Sansón durmió hasta la medianoche y a esa hora se levantó y fue y agarró las puertas de la ciudad con todo y sus pilares y cerrojo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cumbre del monte que estaba frente a Hebrón. Con esto que Dios nos está diciendo, Sansón tenía un pecado encima. ¿Cuál era? Se acaba de acostar ¿con quién? Con una prostituta. El sexo fuera de la relación conyugal estaba igual prohibido. Esto no era que en el Antiguo Testamento cualquier persona pudiese hacer lo que quisiera, no, estaba prohibido. Sin embargo, Sansón fue a esta ciudad como el representante de Dios y se metió en la casa de la prostituta, durmió allí y aún así cuando salió seguía teniendo la fuerza. Sansón creyó que como no le pasaba nada, no había ningún problema. Como no se dieron cuenta del mal que acabo de hacer, entre comillas, no hubo ¿qué? Repercusiones. Porque tomó la puerta, la arrancó y se la llevó al hombro. Mis amados, déjame decirte una verdad. Muchas veces Dios, por amor a tu familia, por amor a tu esposa, por amor a tus hijos, no toca tu núcleo familiar de una manera más drástica. Porque ve como tu esposa o como tus hijos oran y se humillan y le piden misericordia a Dios, cuando tú como representante de Dios andas de malos pasos en malos pasos, de malos pasos en malos pasos, y como no pasa nada,
creemos que no hay problema. No dejamos el pecado, no cambiamos nuestra manera de pensar y creemos que siempre va a seguir esa misma situación. Mi pregunta para ti, de acuerdo a este texto, sería: ¿hasta cuándo vamos a querer seguir tentando a Dios con nuestra desobediencia? Todos nosotros sabemos en dónde lo estamos desobediendo. Todos sabemos exactamente qué es lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Y si no, vengan y hablen un día con los pastores y les decimos. Pero la gran mayoría sabe qué es lo que tiene que cambiar. Mi pregunta es: ¿por qué no lo cambias? ¿Qué estás esperando para decirle no al pecado? ¿Que pase algo más grave? ¿Que ya no haya vuelta para atrás? ¿O porque tu vida está en un normal? No hay problema. Mira lo que dice nuevamente Números capítulo 14 verso 18. Moisés le está diciendo al pueblo de Israel: dice el Señor, yo soy el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y la mayoría de la iglesia dice amén, pero hay que seguir leyendo. Yo perdono la iniquidad, y todos decimos gracias. Yo perdono la rebelión. Ese es el Dios en el que creemos. Aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable. Yo visito la maldad de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos. Mis hermanos, con Dios no se puede jugar. Y muchos de nosotros pensamos que tenemos a Dios controlado. Y podemos seguir actuando de la manera que actuamos, podemos seguir teniendo una vida solo de apariencia y que Dios no va a intervenir. Pues de acuerdo ahí, tal vez no intervenga en tu vida, pero va a intervenir en la vida de tus hijos. ¿Cómo interviene en la vida de tus hijos? Porque nosotros muchas veces, y tengo que ser muy preciso, no soy de aquellos que comparte a ciencia cierta las maldiciones generacionales, de decir porque tu papá hizo algo, hay una cadena de maldición en tu vida. Pero si tu hijo vive contigo por 20 años y si por 20 años aprendió que tú solo le gritabas a tu esposa, ¿qué va a hacer él en su propio matrimonio? Le va a gritar a su esposa. Y ahí está la cadena generacional. No sé si ustedes han escuchado esas familias donde dicen, desafortunadamente, mamá o tatarabuela tuvo a hijo sin su esposo. Su abuela, la misma situación. Su mamá, la misma situación. Y después su hija posiblemente va a tener la misma situación. ¿Por qué pasa eso? Porque Dios dice, voy a castigarlos. No, porque las costumbres se aprenden. ¿Qué le estás enseñando tú a tus hijos? Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque por tus enseñanzas tus hijos pueden sufrir. Y a eso no le sumemos donde tú activamente estés tratando de enseñarles algo malo, que sería lo peor, porque ahí sí tú activamente estás buscando que a tus hijos les caigan una maldición. Pero la mayoría de nosotros simplemente estamos transmitiéndole malas costumbres y malos ejemplos, que ya con eso es suficiente para destruir cualquier familia y cualquier matrimonio. Continuamos con la vida de Sansón. Jueces 16, 4 y 5 dice: tiempo después Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes filisteos fueron a visitarla y le dijeron: recurre a tu astucia y averigua en qué consiste su gran fuerza y cómo podemos vencerlo. Entonces vendremos y lo ataremos para controlarlo, y cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. ¿Cuál es el peligro del yugo desigual? Que las dos personas están en diferente página. El pastor siempre nos ha dicho que tenemos que tener mucho cuidado. Aquellos que tienen la oportunidad de hacer negocios con otras personas, porque mientras tú oras por tu negocio, tu socio, ¿qué está haciendo? Rezándole a todos los santos por habidos y por haber. Mientras tú estás declarando bendición a través de la Biblia por tu negocio,
Tu socio está contratando brujos y chamanes para bendecir la misma situación. Entonces, si eso es así, ¿por qué sigues queriendo estar en yugo desigual aún en ese nivel? Claramente Sansón y Dalila tenían diferentes costumbres, opiniones y culturas. ¿Y qué las unió? El pecado. Por eso uno dice que los malos siempre se juntan con los malos. Y tú tienes que tener mucho cuidado. Y aquí arranca la parte que a mí me parece más ridícula de todo el cuento, porque Dalila empieza a decirle a Sansón, es más, yo en ninguna parte veo que Sansón le haya propuesto matrimonio. Yo en ninguna parte veo que Sansón dice, me voy a casar y voy a tratar de llevar las cosas bien. ¿Qué es lo que dice Sansón? Entre comillas, sin decirlo, yo me voy a ir a vivir con ella. Porque quiero, puedo y no me da miedo. ¿Y quién me detiene? Porque para esta soy súper fuerte. Y si alguien quiere detenerme, lo puedo matar. Y Sansón y Dalila se van a vivir juntos. Y empieza Dalila, verso 6. Le dice, por favor, dime en qué consiste tu impresionante fuerza. Si alguien quisiera vencerte, ¿cómo tendría que sujetarte? Me parece increíble porque en las caricaturas siempre vemos a Sansón como súper fornido, ¿verdad? Súper opulento, súper grandote. Pero me parece interesante porque Dalila le dice, ¿de dónde es que viene tu fuerza? Cuando tú ves una persona fuerte, una persona aguerrida, una persona con musculatura, tú sabes de dónde viene la fuerza, ¿no es cierto? De esos bíceps, de esos tríceps, tú la ves claramente. Pero si tú ves a alguien delgadito, alguien pequeño tal vez, con una fuerza sobrenatural, te preguntas, yo creo que posiblemente este era el caso de Sansón. Sansón no era una persona completamente increíble, era una persona como tú y como yo. Aún así era usado por Dios de una manera increíble. Y Dalila le pregunta, si alguien quisiera vencerte, ¿cómo tendría que sujetarte? Después, en el verso 7, Sansón le responde y dice, si me atan con 7 cuerdas de mimbre verde que aún no estén secos, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. ¿Y qué pasó? Dalila lo ata. Entonces, después de que Dalila lo ata, verso 10 dice, Dalila le dijo a Sansón, mira que me has engañado, me has mentido, por favor dime, ¿cómo se te puede sujetar? Este juego dura varios versos, donde cada vez Sansón le va como que mostrando pistas y se le va acercando a la verdad. En la primera ocasión le dice, no, mira, con 7 cuerdas. El pueblo filisteo podía decir, para los israelitas el número 7 siempre es algo diferente, es algo único. Para los israelitas las cosas nuevas son algo diferente, son algo únicas. Y poco a poco las personas que quieren hacerte mal a ti, te van a empezar a presionar y tú poco a poco vas a empezar a soltar la información que en primer lugar nunca debiste soltar. Y así es el pecado. Por eso yo siempre les digo a todas las personas, cuando el pecado llama a tu puerta, ¿qué tienes que hacer? Huye. No te pongas a decir, sí puedo, yo tengo fuerza, yo estoy con Dios, tengo una relación con Dios. Huye, porque tú no sabes la astucia con la que Satanás va a intentar engañarte. Y cómo tú poco a poco vas a ir cediendo a esto. Toda esta situación me lleva a una conclusión. ¿Sabes qué hace el pecado en tu vida y en mi vida? Nos pone una venda. Y por eso es que muchas veces ya cuando salimos de las circunstancias, miramos en retrospectiva y decimos, ¿qué pasó? ¿Cómo fui capaz de llegar a ese extremo? No se imaginan la cantidad de personas a las cuales yo he escuchado diciendo, yo no entiendo cómo llegué a meterme con esta mujer, teniendo un matrimonio increíble. No sé qué pasó.
Hombres que dicen, no sé cómo llegué a robar eso. Estaba bien, no necesitaba nada exorbitante, estaba bien. ¿Por qué llegué a ese extremo? Porque el pecado te enceguece, el pecado no te deja ver la realidad verdadera, el pecado la distorsiona y te da razones por las cuales tú sí debes cometer el pecado. El pecado hace eso en tu vida. La sociedad te impulsa a que tú pienses de esa manera. Hace muchos años atrás se peleaba porque las personas no se divorciaran y era una lucha. Y durante mucho tiempo se logró, entre comillas. Pero ¿qué pasó ahora con el pecado? ¿Qué ha hecho el pecado en la sociedad? Arrancó diciendo ahora, ok, no, en primera instancia ya no te tienes que casar, no te cases, solo vete a vivir, experimenta, prueba si esta mujer es la que te sirve, prueba si este hombre es el que te sirve, porque tal vez ese no es. ¿Cómo te vas a meter en un matrimonio sin probar? ¿Y cuántos de los que están acá pueden decir, honestamente, suena lógico? Y si no, todos son mentirosos. Porque suena muy lógico que te digan, antes de comprarlo, pruébelo. Pero así no funciona la lógica de Dios. Y después entonces arranca a decir, bueno, tú ya te fuiste a vivir con esa persona. Y si arrancamos con un matrimonio o una relación abierta, no seamos exclusivos. Tú ten a tus amistades, yo tengo mis amistades y funcionemos de esa manera. Y tantas personas caen en esta mentira de que son felices si pueden estar con muchas otras personas que no sean su pareja. Y te empiezan a llenar de lógica humana. El pecado te hace ver, sentir y escuchar cosas que realmente no están allí. Cada vez que Satanás te dice algo, ese algo no está allí. Por eso Satanás te dice, mira, la felicidad tú las vas a encontrar en esto. ¿Se acuerdan la interacción que tuvo Satanás con Jesús? Lo lleva al monte. Y Satanás le dice, mira, si te postras, te voy a dar todas estas naciones que ves delante de ti. Después le muestra unas piedras y le dice, mira, dile a estas piedras que se conviertan en pan y que te puedan saciar, porque no has comido por 40 días. Satanás le estaba ofreciendo mecanismos de felicidad. Pero nuestro Señor Jesús dijo no. Cuando Satanás te ponga a ti mecanismos de felicidad, ¿qué le vas a decir? Llegó la última vez. En el verso 17 dice la palabra del Señor. Así que Sansón le abrió su corazón y le confesó: soy nazareo y estoy consagrado a Dios desde antes de nacer. Por eso nunca ha pasado la navaja por mi cabeza. Si alguien llegara a raparme, las fuerzas me abandonarían y sería tan débil como cualquier otro hombre. Dalila se dio cuenta que esta vez Sansón le había hablado con el corazón en la mano y se arrepintió y no hizo nada, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Así que mandó a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: esta vez lo tenemos. Esta vez Sansón ha abierto su corazón. Los jefes de los filisteos le llevaron el dinero prometido y ella hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas. Luego llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabeza y ella comenzó a maltratarlo, pues su fuerza ya lo había abandonado. Mira cómo
¿cómo pasó esto? Y dice, entonces le gritó Sansón, los filisteos te van a atacar. Y cuando Sansón despertó, creyó que podría escapar como las otras ocasiones, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Así que los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. ¿En dónde encontró la primera prostituta? En Gaza. Allí lo sujetaron con cadenas en un molino que había en la cárcel. Pero después de haber sido rapado, el cabello de su cabeza le comenzó a crecer. Parando ahí un momentito, ¿todo el problema en qué ciudad comenzó? En Gaza. ¿Y a dónde lo terminó llevando capturado el enemigo? A Gaza. Cuando Dios se aparta de nosotros, tú y yo quedamos expuestos a las garras del enemigo. Por más fuerte, por más transparente que tú seas, cuando Dios no está contigo, el enemigo puede venir contra ti en cualquier momento. ¿Y sabes cuál es uno de los detonantes número uno para que Dios se aparte de nosotros? El pecado. A muchos nos gusta vivir en pecado. ¿Qué es vivir en pecado? Cuando tú planeas cómo hacerlo. Y cuando constantemente nuestra vida es una planificación meticulosa de la siguiente mentira que voy a decir, creo que ya estás viviendo apartado de Dios y en pecado. Y con esto en mente, ¿qué es lo primero que hace Satanás o el enemigo cuando captura a Sansón? Le saca los ojos. ¿Por dónde es que Sansón solía caer constantemente? Por los ojos. La primera chica que vio en Timnat dice, y vio. Después se fue para Gaza, ¿y qué pasó? Y vio una prostituta. Y después, en otra ciudad, ¿qué pasó? Vio a Dalila. Y Satanás le iba sirviendo todo lo que él quería, y después le cobró lo que realmente quería cobrar. Así que tienes que tener mucho cuidado, porque la ironía del pecado es esa. La falta de visión que él tuvo, las cadenas que lo oprimían a Sansón internamente durante toda su vida, se convirtieron en su realidad, en su mundo exterior. Toda la vida a Sansón le faltó visión para ver que se estaba apartando de Dios. ¿Y qué terminó? Sin visión en la vida de verdad. Qué triste. Y ya para terminar, Jueces 16:23 dice, un día los filisteos más importantes se reunieron para festejar y ofrecer un sacrificio a Dragón, su dios, pues decía, nuestro Dios puso en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. También el pueblo daba gracias a su Dios y decía, nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo, que destruyó nuestra tierra y mató a muchos de nuestros hermanos. Y en el momento en que estaban más alegres, dijeron, que traigan a Sansón, vamos a divertirnos con él. Y sacaron a Sansón de la cárcel y lo pusieron entre las columnas del templo, y todos se burlaban de él. Entonces Sansón le dijo a un joven que lo guiaba de la mano, acércame a las columnas que sostienen el templo, déjame tocarlas para que me apoye en ellas. El templo estaba lleno de hombres y mujeres, y allí estaban todos los filisteos más importantes. Solo en el segundo piso habían como 3,000 personas. ¿Se imaginan ese edificio gigantesco, no? 3,000 personas entre hombres y mujeres que miraban las burlas de que Sansón era objeto. En ese momento Sansón clamó al Señor y le dijo, miren lo que dice, Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. ¿Qué era lo que le pidió Sansón con sus últimas fuerzas? Venganza. ¿Dónde quedó el Sansón de decir, Señor, ten misericordia de mí porque me aparté de ti? Hice todo lo malo que debía hacer. Nunca te miré, nunca te seguí, nunca me
me acerqué a hacer lo que tenía que hacer contigo y terminé en esta situación. No, ¿qué se acercó a decir Sansón? Me quiero vengar que me dejaron ciego. Verso 29. Al decir esto, Sansón asió las dos columnas centrales sobre las que se apoyaba el templo y apoyándose con las dos manos sobre ambas columnas, echó todo su peso sobre ellas al tiempo que exclamaba: no me importa morir junto con los filisteos. Y haciendo un gran esfuerzo, Sansón hizo que el templo se derrumbara sobre los jefes y sobre todo el pueblo que allí estaba. Así, al morir Sansón, mató a más gente de la que había matado en vida. Y cuando lo supieron sus hermanos y todos sus parientes, fueron y lo sacaron de entre los escombros y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de Manoa, su padre. Y termina la historia. Sansón gobernó a Israel durante 20 años. Me impacta mucho porque es una historia muy triste, donde en el último intento de recuperación de Sansón, lo que pidió fue venganza. Y en esta parte, aunque yo creo que Dios le tuvo que haber dado una fuerza para hacerlo, creo que no hubiese tenido que ser de esa manera. Porque en el capítulo anterior, cuando vemos que Sansón va caminando por un viñedo, dice que el Espíritu de Dios le dio la fuerza para que matara al león. Pero acá no se menciona que el Espíritu de Dios le haya dado la fuerza para derribar las columnas. Y eso me parece muy triste, porque aquel personaje con un propósito de ser un juez increíble de Israel, terminó su vida llena de venganza. Él debió haber sido uno de los más grandes hombres del Antiguo Testamento porque fue uno de los que tuvo un superpoder. Pero desperdició su potencial tratando siempre de complacer su vida personal antes que su vida espiritual. Si algo nos queda de Sansón, es que Dios continúa su plan. Contigo, sin ti, y tú y yo no lo podemos parar. Pero ¿qué estás haciendo con el potencial que Dios ha puesto en tu vida? Esta historia me parece impactante porque se acerca mucho a la realidad que nosotros vivimos. Tal vez no nos estamos acostando con prostitutas, confiemos en Dios, ¿no? Tal vez ese no es nuestro pecado, pero tal vez nuestro pecado es querer complacer nuestro apetito de una o de otra manera. Y poco a poco nos alejamos y perdemos el propósito de Dios. Así que yo te invito a que tú cierres tus ojos por un instante